Mi nombre es Fernando Elgueta Tapia, soy residente de primer año de Medicina Interna del Hospital Universitario de Basurto y a continuación les voy a hablar sobre el caso clínico denominado entre los extremos del espectro clínico, redefiniendo la enfermedad. Bueno, el caso clínico se trata de un varón de 63 años, exfumador con ex hábito enólico severo y antecedentes personales destacables de una úlcera péptica gástrica, un trastorno neurodegenerativo en relación a ingesta prolongada de alcohol y una alteración conductual severa en controles por psiquiatría. El paciente es totalmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria y en tratamiento medicamentoso habitual es usuario de plantaben, lactulosa y quetiapina. Bueno, el paciente acude a urgencias por 4 o 5 vómitos de retención de 8 horas de evolución, asociado a estreñimiento en los 4 o 5 días previos y marcada astenia. Dadas las características de los vómitos, se le interroga dirigidamente sobre la ingesta de AINES o corticoides, lo que el paciente niega. El paciente clínicamente, perdón, el paciente, bueno, lo vemos en la urgencia hipotenso con una temperatura de 37,7. El paciente se encuentra consciente, orientado, bien perfundido, y lo que más destaca en la exploración es un abdomen distendido, con bastante dolor, y dolor difuso, inespecífico, pero sin signos de peritonismo. Y al tacto rectal, una próstata aumentada de tamaño, sin otros hallazgos. En la analítica, un leve empeoramiento de la función renal, con elevación de reactantes de fase aguda y una leucocitosis de casi 25.000. La radiografía de abdomen nos muestra una dilatación significativa de asas intestinales. Dado el contexto clínico del paciente y los resultados de estas pruebas, se procede a complementar el estudio con un TAC abdominopélvico, en el que se aprecia un aumento de la densidad de la grasa retroperitoneal a nivel lumbar, que se extiende prácticamente hasta las ilíacas comunes, y que, si bien observamos aquí en el cuadro de la izquierda, también engloba parcialmente a la vena cava y también a vasos sanguíneos y uréteres, sin obstruirlos. Y como hallazgos secundarios, aquí arriba, abundantes heces y un fecaloma impactado en recto. El paciente, dados estos hallazgos compatibles que sugerían una fibrosis retroperitoneal en estudio, se ingresa para su estudio y se complementa con un escáner de tórax, en el que quiero que nos quedemos básicamente con esto que apunto con la flecha, en que se aprecia un engrosamiento difuso bronquial como un signo de una broncopatía inflamatoria crónica. Bueno, un poco complementando el estudio ya con el paciente ingresado, el panel de autoinmunidad de serología de Lewis, de serología viral, alfa-1 antitripsina, beta-2 mioglobulina o cuantiferol, resulta todo negativo. El proteinograma es compatible con una respuesta inflamatoria aguda y la dosificación de inmunoglobulinas se encuentra dentro de valores normales. Sí que, dado los hallazgos de una probable fibrosis retroperitoneal, se complementa con subclases de inmunoglobulina G, y en que podemos apreciar que la subclase 4, la IgG4, está levemente sobre el valor de la normalidad, lo que en conjunto con lo previamente descrito lleva a plantear una enfermedad relacionada con IgG4. Ahora bien, el paciente se inicia el tratamiento por esto con prednisona dosis de 1 miligramo kilo al día y con enemas diarios. El paciente tiene una evolución favorable, es dado de alta y se controla con un PET en 6 meses. El PET en el PET seguimos viendo esta fibrosis retroperitoneal, pero sin captación del radioisótopo, lo que nos sugiere una buena respuesta de tratamiento, ya que no hay actividad metabólica del tejido. Bueno, un poco para hablar de la enfermedad de IgG4, es una patología en que se describe una susceptibilidad genética relacionada con estos alelos, pero que han sido descritos particularmente asociados a población asiática, y también que puede ser gatillada por la presencia de estos autoantígenos, pero sin nada concluyente. Es una patología que inicialmente fue descrita en 1892 por el doctor Mikulix, pero que es recientemente descrita como una patología sistémica recién en 2003, ya que se dieron cuenta de que tanto el síndrome de Mikulix como la pancreatitis crónica esclerosante tenían en común los niveles elevados de IgG4 en plasma y también los hallazgos histológicos característicos de la patología. Es una patología que hay que tener en cuenta que puede afectar virtualmente cualquier órgano y que tiene 3 características principales de las que voy a hablar a continuación. Si hacemos un corte histológico de un paciente afectado por esta patología, lo que vamos a observar es, bueno, en este que tiene menor aumento, aquí una pérdida de la arquitectura normal del ganglio con infiltración de fibroblastos en esta región que estoy indicando.
Y otro hallazgo histológico típico de la patología es lo que se escribe como flebitis obliterante. Que en la flebitis obliterante lo que tiende a ocurrir es que los fibroblastos tienden a rodear los conductos, y en este caso se observa cómo los fibroblastos están rodeando un vaso sanguíneo sin llegar a ocluirlo ni a infiltrarlo. Y el patrón histológico clásico de la enfermedad es el patrón estoriforme, con esta disposición de fibroblastos en rueda de carro. Y bueno, sí, esto es lo que observaría el patólogo al aplicar la tinción para IgG4 al tejido. Ahora, la enfermedad relacionada con IgG4 es una patología, como acabo de decir, que es sistémica y es de reciente diagnóstico, y que antes se creía previamente de que todas estas patologías que tienen en común procesos fibrosantes eran entidades independientes con tratamiento, pronóstico y diagnóstico independiente, y que ahora se sabe que forman parte de un todo, que es la enfermedad relacionada por IgG4. Como es una patología reciente, no existían criterios diagnósticos para realizar el diagnóstico, valga la redundancia, y ya en 2019 la Asociación Americana de Reumatología, junto con la Liga Europea contra el Reumatismo, se propone crear y validar criterios de clasificación internacional para su diagnóstico. Entonces, dentro de esto es una patología que consiste principalmente en una patología de exclusión, que considera criterios de exclusión clínicos, serológicos, radiológicos e histopatológicos. Y dentro de los criterios clínicos, principalmente la presencia de fiebre o que no haya respuesta al tratamiento con corticoides, nos lleva a pensar en una patología diferente. En relación a los hallazgos serológicos, la presencia de leucopenia, trombopenia, eosinofilia periférica o la presencia de cualquier anticuerpo que sea específico de alguna otra patología reumatológica o autoinmune nos lleva a descartar de plano la enfermedad. Como hallazgos radiológicos, la presencia de hallazgos sugerentes de malignidad o infección que no tengan un estudio suficiente o una rápida progresión radiológica o la presencia de esplenomegalia, así también nos llevan a descartar la enfermedad. Hallazgos histopatológicos ya más típicos de otras patologías como por ejemplo vasculitis necrotizante, la presencia de necrosis, de granulomas, de histiocitos o patología macrofágica nos llevan también a descartar la enfermedad. Y siguen estas patologías que muestro aquí en el recuadro, pueden simular también muy bien una enfermedad relacionada con IgG4, así que de plano también es necesario descartarlas. Ya superado esto, pasamos a los criterios de inclusión con el compromiso de cabeza y cuello, que en general el compromiso tiende a ser bilateral, que puede ser simétrico, pero siempre bilateral. A nivel del tórax, hay hallazgos específicos de esta patología, como estas lesiones tipo banda en tejidos blandos paravertebrales. A nivel del páncreas, la afectación suele ser de más de 2/3, con daño de vía biliar intra y extrahepática. A nivel renal se suele apreciar también hipocomplementemia o engrosamiento de la pelvis renal, pero habitualmente sin estenosis severa o compromiso del lumen. Y a nivel de retroperitoneo, un poco lo que acabamos de ver en el caso clínico que acabo de mencionar, la fibrosis retroperitoneal o una periortitis que rodea la aorta, en general en el segmento infrarrenal y más anterolateral. Ahora, si supero estos criterios de exclusión y de inclusión, procedemos a asignar un puntaje de acuerdo a estos criterios nuevos, que consideran criterios histopatológicos, dentro de lo que podemos ver en la biopsia, criterios que consideran los niveles plasmáticos de IgG4, la afectación glandular, la afectación del tórax, de páncreas, a nivel renal o del retroperitoneo. Si aplicamos todo esto al caso clínico que les acabo de enseñar, podemos ver que se obtiene una puntuación de 24 puntos. Ahora, los investigadores plantean que para realizar el diagnóstico de una enfermedad relacionada por IgG4, el diagnóstico se puede hacer, con una puntuación mayor o igual a 20. Esto porque con 20 puntos se vio que se alcanzaba una mayor especificidad y sensibilidad diagnóstica. Ahora, para finalizar un poco, voy a hablar de este estudio que me parece interesante, que habla de 4 fenotipos típicos que se han descrito asociados a esta enfermedad, que los han separado en estos 4 grupos, que de afectación pancreatopatobiliar en retroperitoneo y aorta, limitado a cabeza y cuello, o síndrome de Mikulicz y sistémico, en que si bien estas son las afectaciones que predominan, se puede apreciar que también cada grupo de fenotipo puede verse afectado cualquier órgano, cualquier otro órgano.
Otros hallazgos de este estudio mostraron que la edad del diagnóstico es alrededor de los 60 años y que las concentraciones de IgG4 fueron normales en el 18% de los casos, lo que nos lleva a pensar que tener un IgG4 normal no lleve, no, a ver, tener una IgG4 elevada en plasma no es imprescindible para revisar el diagnóstico y que si vemos también que la biopsia, un 85,4% de los pacientes se les realizó biopsia, o sea, no todos los pacientes, ni tampoco al paciente que les acabo de mostrar se les realizó biopsia y aún así sí cumple con los criterios para realizar el diagnóstico. Entonces, tanto los niveles elevados de IgG4 y tener una biopsia compatible no son imprescindibles para realizar el diagnóstico. Y por otro, esperar ver el patrón típico de fibrosis estoriforme en la biopsia tampoco es algo imprescindible, ya que solamente se ha visto que aquí se presentó en aproximadamente solo un 40% de los casos. Para finalizar, en relación al tratamiento, no todas las manifestaciones requieren de tratamiento inmediato, pero sí que es una patología que precisa control evolutivo estrecho. Se puede observar cuando la afectación sea localizada. Los fármacos de elección para la remisión son los glucocorticoides, habitualmente a dosis de 40 miligramos al día, y cabe destacar que la remisión sin corticoides son poco frecuentes y que en caso de enfermedad recidivante se puede utilizar rituximab a las dosis mencionadas. Ahí está la bibliografía. Bueno, gracias. Muy bien, Fernando. Gracias. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Mira, me sugieren por aquí, a ver si puedes explicar un poco cuál es el rol de la propia IgG4 en la patogenia de la enfermedad. A ver, bueno, a ver, mira, la IgG4, mira, a ver, en principio se creía que la IgG4 era la que producía el daño por depósito a nivel de los órganos, pero actualmente se sabe que es una inmunoglobulina que en general tiene poca capacidad para activar el complemento y que se ha visto también que en pacientes que son tratados con corticoides los niveles plasmáticos de IgG4 pueden seguir elevados aunque hay una buena respuesta clínica. Entonces, se ha descartado un poco y se ha visto como un fenómeno asociado dentro de la enfermedad, esto de que haya niveles elevados de IgG4, pero se ha visto, ahora actualmente se piensa que la patología está más bien, a ver, orquestada, por decirlo de alguna manera, por linfocitos T citotóxicos CD4 que producen citoquinas inflamatorias y con eso las lesiones tumefactas que llevan a la posterior fibrosis y daño irreversible de los órganos. Bueno, ¿alguien más? Yo eso ya lo he señalado, pero sí que lo que veo es que la biopsia no necesariamente es obligatoria para el diagnóstico, con la puntuación de los baremos clínicos y de otras pruebas complementarias que has señalado, puede ser suficiente. Uh-huh. Sí, sí.